Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio entonces al taller. Mi nombre es Guillermo Bialekowski. Yo soy docente, profesor en la UNIPE de Filosofía de la Educación y también doy seminarios en el área de formación general. Bueno, y quería sobre todo, para arrancar, quería un poco adelantar que la idea que yo tengo para este taller es justamente que sea efectivamente un taller, tratar de dedicarnos en este espacio que tenemos, en estas 2 horas que tenemos, tratar de aprovecharlas al máximo en ese sentido, en poder presentar algunas cuestiones, pero también discutirlas, debatirlas, leer algunos pasajes que traje sobre justamente el problema de la ilustración, ¿no? Yo en ese sentido me parecía importante hablar sobre cuál es, ¿no? Como dice el título, la actualidad de la ilustración como filosofía política de la educación, reflexiones y desafíos. Porque en ese sentido, a mí me parece importante que no solo tratemos en este rato de imprimirle esta dinámica de taller, sino que justamente creo que para poder lograrlo tenemos que hacer, si es posible, una pequeña introducción, ¿no? De quiénes somos, dónde trabajamos, dónde vivimos, dar aunque sea breve y obviamente en la medida de las posibilidades, ya alguien aclaró que estaba con mala conexión, pero bueno, en la medida que puedan, sería genial si pueden prender la cámara, prender el micrófono y hacer una muy pequeña presentación, porque me parece importante, no solo, como les decía antes, por esta cuestión de la dinámica del taller, para poder llevar adelante una discusión, traer ideas, poder reflexionar, sino también porque en la propuesta tiene algo así como un carácter doble. Tiene, digamos, dos objetivos al mismo tiempo que me parece que se condicen muy bien con justamente este problema de la ilustración, con esta cuestión, este debate sobre la ilustración, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que el problema de la ilustración, por supuesto, tiene una importancia muy grande en términos de contenido filosófico, y también tomando en ese sentido como punto de partida ese texto paradigmático de Kant, ¿no? Ese texto de 1784, que es respuesta a la pregunta justamente ¿qué es ilustración? ¿No? Y que es un texto formidable, es increíble que en esas pocas páginas ese texto despliega toda una serie de problemáticas y pone en funcionamiento la estructura, la argumentación kantiana de un modo muy interesante, y por eso para mí no solo me parecía importante plantearlo en este taller, en este encuentro que estamos teniendo, sino que también incluso lo podemos pensar como que este taller es una especie de apología del texto, no solo para que ustedes vayan a leerlo, a releerlo, si ya lo han leído, a discutirlo, sino también incluso, ¿por qué no?, a presentarlo en el aula, ¿no? Porque justamente si hay un objetivo que me parece muy importante tener en cuenta acá, es, bueno, no solo pensar la importancia de la ilustración en un sentido general, en tantos ciudadanos, ciudadanas, sino también específicamente y particularmente como docentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa como docentes el problema de la ilustración y cómo ese problema se puede desplegar a partir de ese texto, ¿no? Por supuesto, eso no significa seguir el texto hasta las últimas consecuencias, sino justamente ponerlo en cuestión también
al propio texto de Kant, al propio artículo de Kant. Ahora vamos a ver algunas particularidades del texto. Pero, por supuesto, ese sería, digamos, entonces el primer objetivo, ¿no? Más uno lo podría pensar en los términos de la pertinencia y la importancia y la productividad que puede tener como contenido el problema de la ilustración y específicamente este texto de Kant. Pero, por supuesto, también hay un segundo objetivo, que es el de la reflexión sobre cuál es el sentido actual del problema de la ilustración, ¿no? Y entonces ahí, de nuevo, vuelve esta cuestión en términos de la ciudadanía, pero también en términos de la especificidad como docentes, de nuestras prácticas en instituciones, que de algún modo, ¿no? Yo creo, tienen más explícita o más implícitamente, ¿no? Una concepción, o diferentes a veces incluso, concepciones sobre la ilustración en disputa, ¿no? Entonces, parte quizás del trabajo filosófico que yo quiero proponer acá tiene que ver con explicitar esos supuestos, ¿no? Y esos debates desde el punto de vista de la ilustración para comprender en algún punto, bueno, no solo la actualidad, sino la pertinencia de, ya les digo, discutirlo no solo en esta instancia, en este encuentro, sino también pensar si puede ser interesante llevarlo al aula, ¿no? Como cuestión a trabajar, como cuestión que es, de nuevo, insisto, esto obviamente es algo para abrir la charla, ¿no? Y un poco también para justificar por qué me parece tan importante que nos presentemos, aun cuando tengamos poquito tiempo, me parece que es clave para que podamos empezar a discutir, justamente en términos de, bueno, esos supuestos sobre el problema de la ilustración en instituciones que son condición de posibilidad de nuestras prácticas educativas, ¿no? Bueno, como la UNIPE en este caso, y por eso yo agradezco mucho la oportunidad de poder hacer este taller, porque me parece que es central que nos podamos juntar y, bueno, por eso también un poco les preguntaba por el lugar, por donde viven, para poder poner en común ciertas reflexiones, ciertos diagnósticos, ciertas explicitaciones sobre problemas, conceptos, y creo que este es un espacio, hasta me atrevería a decir, ideal, ¿no? Para plantear estas cuestiones, estos problemas. Entonces, de nuevo, por eso creo que hay ahí una amalgama entre los dos objetivos, ¿no? Los dos objetivos, por un lado sí es la cuestión del contenido, por el otro es la de la actualidad, pero creo que se llevan muy bien y pueden formar ahí una masa crítica, ¿no? Para que este taller sea productivo en tanto taller y también para las prácticas docentes, ¿no? En general. Entonces, bueno, ese era un poco, quería hacer esta mínima presentación sin extenderme mucho. Después nos vamos a adentrar en cuestiones más específicas del texto de Kant, de los debates a partir de los cuales Kant mismo, ¿no? Porque eso es algo importante que me parece también hay que marcar y que es un aliciente para pensar la actualidad, que es también en el contexto de Kant la pregunta por la ilustración era un debate, y un debate muy candente, no era una cuestión que, bueno, estábamos todos de acuerdo sobre cuál era la concepción. Entonces, cuando uno dice que el texto de Kant es paradigmático en el sentido justamente de la posibilidad de conformar, de mostrar ese debate, ¿no? Y es propedéutico, si lo quieren, puede introducirnos en ese debate. Pero ese debate tiene una gran complejidad y hay toda una serie de autores de gran calibre que están participando en ese debate, ¿no? Y ni hablar si ese debate lo expandimos hacia el futuro, ¿no? Es decir, la influencia que ha tenido ese texto, y por eso también
lo convierte en paradigmático, los efectos que ha tenido el texto de Kant en adelante, ¿no? Y lo podemos pensar, por supuesto, en nuestras propias tierras, digamos, la discusión, el problema de la Ilustración está, pero absolutamente presente en la Gaceta de Mariano Moreno, digamos, ahí hay cuestiones que forman nuestras, digamos, las fuentes mismas de nuestras instituciones, por lo cual no es solo una cuestión de suponer, de decir, bueno, seguramente haya algún supuesto ahí sobre el problema de la Ilustración funcionando en nuestras instituciones. No, digamos, rápidamente uno puede ver cómo estos debates han sido formadores de esa institucionalidad en la cual nosotros de alguna manera u otra nos estamos insertando y formamos parte, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De que reconocer esa cuestión del debate mismo, de que ya en sus orígenes mismos la cuestión de la Ilustración es problemática, es un debate, y que por supuesto eso, digamos, uno podría ahí haber analizado la dimensión del presente y del futuro, pero por supuesto también se ancla, dialoga con autores previos, y eso también a mí me interesa marcarlo, porque de hecho uno puede ahí también poner explicitar y mostrar cómo Kant de algún modo no solo está discutiendo ahí con sus contemporáneos, con Mendelssohn, con Klein, con quien sea, sino también está discutiendo, podríamos decir, tranquilamente con Platón, ¿no? Entonces hay digamos, una triple vertiente en el sentido temporal de la cuestión, que me parece también muy importante a destacar. Bueno, todo esto, de nuevo, son presentaciones para justificar, como les decía, esta apología de este texto, que por eso me parece tan interesante para trabajar. Pero bueno, ahora, antes de seguir adelante con cuestiones más en detalle y más en profundidad, quisiera, por favor, si pueden presentarse brevemente y así empezamos, se cierra, damos por terminado el monólogo y empieza el debate, el diálogo, la discusión. Bueno, empiezo yo si quieren, no sé. Por favor. Con pésima internet, pero bueno, intento. Si me apago la cámara es porque la internet no es muy buena aquí. Yo soy de Castelli, provincia de Buenos Aires, a unos kilómetros de Dolores, que es sede judicial, seguramente la conocen como sede judicial. Camino a Mar del Plata. Bueno, yo soy profesora, hice el ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Ciencias de la Educación, me volqué más a la filosofía y actualmente soy estudiante de la UBQ, de la maestría en filosofía. Y este tema de la ilustración lo hemos visto mucho y la verdad que si bien me anoté en las 5 propuestas de esta semana, de las 3 de la tarde, que ayer me dijeron no somos tan especiales, entonces si te anotaste en las 5, pero bueno, me interesaba fundamentalmente esta, del día de hoy. Gracias, saludos a todos. ¿Y estás dando eso? ¿Estás dando en este momento? Yo me desempeño como profesora en instituto terciario, en otras áreas, porque yo en realidad soy profesora de inglés, claro. Pero tengo filosofía de la educación, con diseños curriculares un tanto, bueno, viejos, 2017 el más, pero bueno, filosofía de la educación es una materia de tercer año, estoy en el profesorado de matemática y en el profesorado de inglés, y la ilustración es uno de los ejes, de los temas que se dan en filosofía de la educación. Lo que yo trabajo es el texto de Kant, y de alguna manera lo pongo en diálogo con Foucault y con Todorov, pero porque Perfecto. Se me ocurrió eso, pero podría ponerlo en diálogo con otros más. Y una referente que tengo, bueno, en realidad en VQ, la profesora que tuvimos que digamos es la que armó los módulos y demás sobre el tema de la ilustración, que tiene un libro también, es Jimena Solé. Claro, claro. Sí, de hecho, yo justo cuando estaba hablando justamente de la idea de que es un debate, estaba... Ese es mi libro cabecera, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Excelente, porque claro, eso es justamente una de
una de las cosas que ese libro deja en claro es justamente un libro que compila, explico por las dudas para que se entienda, compila muchos artículos de muchos, por eso les decía, de autores muy importantes de la época que dejan una marca en ese debate y que digamos, impiden cerrar o generar una concepción cerrada de la Ilustración como simplemente el texto del cual escribió Kant, ¿no? Entonces, por eso también es un libro recomendadísimo. Sí, con ese libro uno se da cuenta realmente de los diálogos que se pueden establecer entre los autores, que de otra manera no sé si lo hubiéramos logrado, ponerlos en tensión. Totalmente, totalmente. Y ni hablar de la introducción de Jimena también. Bueno, buenísimo. ¿Quién quiere seguir? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan, también va y Sí, vienen. perfecto. Acá nosotros estamos con lluvia y toda esta cuestión. Yo soy profe de historia en el nivel secundario. Este es un tema que nosotros trabajamos, la ilustración. Y bueno, desde el año pasado comencé a participar en estos cursos de verano, digamos, y bueno, la verdad que son muy interesantes acercarse a la universidad también y actualizarse a los textos que se van debatiendo más que nada. Entonces, para mí es estar, aprender. Y bueno, yo estoy en La Paz, acá es La Paz Entre Ríos. Y bueno, doy clases en las secundarias de ciudad y campo, y por ahí algunas suplencias en educación primaria, en ciencias sociales. Genial, buenísimo. Muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Janet, también soy de Entre Ríos, como Victoria. Me encuentro en la ciudad de Paraná y soy profe de filosofía y licenciada en filosofía y educación. Y también tengo a mi cargo algunas materias en la carrera de filosofía, el profesorado de filosofía y filosofía de la educación en la Universidad Católica Argentina, acá en Paraná. Y bueno, como tengo varias materias vinculadas más bien al campo de la filosofía contemporánea, es un texto que siempre es como el puntapié, ¿no? Y como vos dijiste en la introducción, me permite de alguna manera repensar la pregunta sobre lo que somos hoy, ¿no? Y pensando en esto que decía Victoria respecto del texto de Foucault, ¿no? La ontología del presente. Así que bueno, esa vinculación creo que siempre es válida, sobre todo en un momento en el que no nos preguntamos tanto por el presente en un sentido filosófico, ¿no? Hay más bien un carácter fenomenológico, descriptivo de la cuestión, pero no sobre su sentido y demás. Digo, en el común, ¿no? De la vida cotidiana y de la gente que no se dedica por ahí como uno específicamente a la filosofía, ¿no? A eso me refiero. Así que bueno, muchas gracias por la charla. No, por favor, buenísimo. Muchas gracias. Sí, totalmente. Por eso un poco es poner a rodar esta discusión y poder ir aportando, porque creo que también, por eso insistía tanto con los dos lados, si quieren verlo así, las dos caras del taller, porque por un lado es un poco lo que comentaba Janet, ¿no? La idea de, bueno, una pregunta por el presente que además, bueno, me imagino que es común, una preocupación, una reflexión, y ni hablar sobre el problema central del hoy, que es el de la educación, ¿no? La cuestión de,
cómo plantear esa educación, cuáles son los supuestos de esa educación, que es, digamos, hoy un tema que justamente no es que es un tema de la Torre de Marfil, ni muchísimo menos, sino que es absolutamente contemporáneo para todas las personas. Y por el otro lado, también es una cuestión de determinados contenidos, de ver cómo enlazar determinados textos, que digamos, no es solo una reflexión general, sino que también hay que ver cómo esa reflexión se lleva adelante. Y por eso también me parece muy interesante que podamos pensar esos diferentes niveles, porque alguien puede decir, ¿no? Por ejemplo, Victoria puede decir, bueno, yo no sé si llevar el texto de Kant al aula es una posibilidad. Bueno, pero justamente quizás ahí es pensar de qué modo se puede pensar llevar ese problema, ¿no? Y qué textos, qué películas, qué novelas, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones que por eso me parece importante pensar tanto en relación con esta, para tomar la terminología Foucaultiana, ¿no? Esta ontología del presente, como también, bueno, a ver qué contenidos damos y cómo podemos poner en común esos contenidos y no cada uno en la soledad de la preparación de la clase decir, lo poco, bueno, o esa soledad de buscar en Google, ¿no? Bueno, tratar de poner en común en este momento estos textos, estos materiales, me parece que también es muy importante y a veces quizás se deja un poco de lado por hacer como una reflexión general y decir, bueno, lo otro se resuelve después. Bueno, no, tomémonos el tiempo para decir, este texto me funciona para pensarlo con tal o cual problema, este texto me sirve para conectarlo con este otro artículo, esta bibliografía ayuda mucho a preparar las clases, esta bibliografía se puede dar a estudiantes. Bueno, todas esas cosas quizás son objetivos ambiciosos, pero bueno, arrancamos por ahí, después vemos a dónde llegamos. ¿Quién quiere seguir? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Orlando? Muy bien. Bueno, yo recuerdo haber escuchado sus clases en el año 2023 y no me acuerdo. Éramos 5, bueno, ahora ya somos más, bueno, va creciendo a poco. Bueno, yo soy de Misiones, me desenvuelvo, soy profesor de filosofía, me desempeño en el área secundaria, terciario, en el departamento de investigación y justo hoy me parece que esto de pensar el presente y la educación, para ir más allá de su concepto en sí mismo, pensar las infraestructuras escolares que tenemos. Donde, bueno, yo vivo acá en Misiones, justamente un tema de investigación es los niños que abandonan la escuela. Los yerbateros, por ahí un tema nacional, el tema de los yerbateros, los niños de 8, 9, 12 años van a trabajar a los campos y dejan su escuela, son testimonios de eso. Y también en las condiciones se encuentra hoy la educación. ¿Cuál es el rol? Porque hay muchas cuestiones mediáticas donde desvalorizan el conocimiento universitario, ¿sí? El abandono que está yendo cuando se valora más una persona que emite una opinión ante una persona preparada, porque es eso. Las condiciones de los, por ahí mencionaban los planes educativos viejos. Dice que un docente hoy, escuchaba a uno de los periodistas en AME Radio La Red decir que los docentes tienen que actualizarse, pero los sueldos la verdad que son muy bajos. Eso también son estas cuestiones. Me parece que es importante pensar, también ver la cantidad de abandono escolar que hay. Justamente este texto de la ilustración, en ese concepto de que la educación es un elemento de superación. Bourdieu mismo en Los Herederos dice que, bueno, la mayoría de las personas ven elementos de superación, pero también esto va arraigado de la demanda laboral, que es como que a mí me causa un poco gracia los carteles, dice
persona con experiencia, 18, 25 años. ¿Y cuánto te lleva a terminar una carrera universitaria? ¿A cuánto tiempo uno aprende a escribir? Y son estas cuestiones que me parece, ¿no?, que hay que poner en el presente, como en unas conferencias en la escuela de Francia que decía Foucault, que es ser filósofo, y el diagnosticar el hoy. Si tenemos la ocasión, es eso lo que está pasando, ¿no? Volver a la escuela como un elemento de superación, pero el sentido de la educación, de tener gente preparada, ingenieros, escritores, más que nada el sentido crítico. Justo en los seminarios anteriores hablamos de la tecnología. Y la tecnología propicia un montón de cosas importantes, pero a la vez como que todos estos medios tecnológicos, como empecé diciendo, van dejando de lado un poco el sentido de educación, la superación, la lectura, el ir y venir, porque, bueno, más si leemos Kant, el texto de lo que es la ilustración tiene 9 páginas, pero hay que leerlo una o dos, repasar, subrayar. Y bueno, entonces en ese sentido me parece que la educación hoy tiene que volver a esa esencia, con escuelas bien preparadas, con universidades no abandonadas, con el presupuesto, y preparar más generaciones futuras con sentido crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Sí, totalmente. La verdad creo que ahí hay muchas cuestiones que podemos ir desarrollando, pero sí que justamente ahí hay una cuestión muy importante a trabajar, me parece, que tiene que ver con qué significa la formación hoy, ¿no? Y cómo muchas veces es interpretada como una mera, digamos, información, receptividad, ¿no? Respecto de justamente disponer de determinada información cuando, bueno, obviamente la transmisión, la formación depende y tiene otros procesos y justamente, bueno, ahí aparecen las distancias respecto de, bueno, la promesa de inmediatez, ¿no? Como decías vos, evidentemente, estos son textos que hay que leer, releer, repensar, escribir sobre esos textos para que ahí aparezcan preguntas, ¿no? Es algo que muchas veces uno tiene que insistir en relación con, que es no solo, bueno, ya me quedó la idea, no, bueno, intentemos escribirla, que ahí van a aparecer los argumentos, los hiatos en esos argumentos, los huecos, qué es lo que creía que tenía claro y no lo tenía tanto, ¿no? Entonces, ahí me parece que esa cuestión reflexiva, ¿no? Por supuesto, bueno, es algo, es un desafío, ¿no? Por eso un poco son reflexiones y desafíos, ¿no? Porque obviamente ahí hay un desafío, hay algo que obviamente se impone como antiintuitivo, a contracorriente, que bueno, que implica repensar, pero también tiene que ver con repensar, ¿no?, algunas cuestiones sobre quizás cómo pensamos y cómo presentamos, ¿no?, esta cuestión de la tarea crítica, ¿no? ¿Qué significa, ¿no?, esta idea de que, bueno, ¿no?, que uno puede encontrar por todos lados y hasta en los lugares más extraños la idea del pensamiento crítico, ¿no? Bueno, entonces, y de hecho, Kant nos puede aportar mucho, bueno, Kant, Foucault también, ¿no? Digamos, ahí hay cuestiones sobre cómo pensar, bueno, ya desde un comienzo, esto lo vamos a ver inmediatamente, porque ese primer párrafo del texto hay que leerlo, ¿no?, para dar fuego al debate, y justamente, bueno, ¿qué significa pensar por sí mismo, ¿no? ¿Qué significa hoy? Porque lo que podemos encontrar, y eso lo puedo decir por propia experiencia, me parece que a muchos y muchas de ustedes les debe haber sucedido lo mismo, que pensar por sí mismo puede ser identificado y suele ser identificado muchas veces en el aula bueno, cada uno opina lo que quiera, ¿no? Cada uno tiene su opinión, ¿no? Su opinión subjetiva, y nos quedamos ahí. Parece que, listo, ese es el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Como una interpretación del mismo modo, con una especie de duda que no tiene nada que ver con la duda cartesiana, sino una duda donde, bueno, dudo de todo y al final, bueno, quedo con lo que a mí me parece, ¿no? Entonces es simplemente una contraposición de opiniones que no pueden de ninguna manera
generar algún tipo de, justamente, pensamiento reflexivo, pensamiento respecto de la otra posición. No, es simplemente, bueno, refractario, no hay nada más que decir. Entonces, bueno, me parece que ahí también hay un trabajo muy importante que hacer con este texto, ¿no? Volviendo a esta cuestión de la apología de este texto presenta toda una serie de nociones, conceptos, que en un principio pueden resultar muy contraintuitivos, y en ese sentido son absolutamente productivos para un trabajo reflexivo, para un trabajo filosófico, ¿no? Porque si uno piensa, la noción, ahora los podemos repasar, pero para quienes lo hayan trabajado, bueno, ya partiendo de la noción de minoría de edad, bueno, minoría de edad no es lo que uno se imagina, ¿no? Con minoría de edad en el sentido de un infante, ¿no? En el sentido biológico, ¿no? Claramente Kant está pensando en otra cosa. Bueno, ese trabajo con las nociones y con los conceptos también es una oportunidad que nos da el texto, y una de ellas es, como comentaba Orlando, bueno, esta idea de el pensar por sí mismo, ¿no? Y cómo llegar a ese pensar por sí mismo, y que eso no significa, ¿no? Justamente una especie de subjetivismo ingenuo, de contraposición de opiniones. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Quién más todavía no se presentó? Analí, ahí, Sil, Silvana ahí se presentó. Muchas gracias. Que está en Las Rosas, Santa Fe. Analía también. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Este es el famoso silencio del Meet, en este caso, no es Zoom, el silencio del Meet. Bueno, hacemos un minutito más, esperamos, y si no, ya vamos arrancando. Pero si pueden, por favor, terminar de presentarse, buenísimo, porque me parece que suma mucho para ir abordando estas cuestiones. Adelante, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Perdón si entré tarde, estaba trabajando en otra cuestión. Soy Silvina de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, profesora de filosofía y estudiante culminando la licenciatura. Y ahora inicio una maestría en estudios culturales, así que me anoté en esta charla porque la verdad que me interesa muchísimo estos espacios de formación y bueno, me parece que son cuestiones de espacios de encuentro y de vincularnos a nivel federal que en este momento está muy bueno también aprovechar y ocupar los espacios de la universidad pública, ¿no? Y bueno, a seguir adelante con estas cuestiones. Gracias por compartir y posibilitarnos esta herramienta de saberes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces, si les parece, arranquemos entonces un poco a pensar
este problema de la ilustración, ya les digo, específicamente en esa respuesta que va a dar Kant, ¿no? Kant, su texto, doy algunas aclaraciones, por supuesto, justamente la idea del taller es que podamos participar si hay algo que no les queda claro, si hay algo que yo di por supuesto, por favor me preguntan o habilitan el micrófono, levantan la mano o preguntan por el chat. No es que hay que venir con ningún tipo de saber previo necesario y por supuesto es bienvenido todo lo que quieran aportar, porque bueno, como han visto en estas presentaciones, bueno, venimos de campos distintos, tratemos justamente de aprovecharlo, ¿no? Y en ese sentido, para mí es muy importante partir de una de las cuestiones a las que hicimos referencia ya en las presentaciones, que tiene que ver con justamente la práctica docente en el aula y fundamental, que es una práctica con palabras, ¿no? Y esas palabras justamente pueden generar muchas confusiones. Me ha sucedido de arrancar con velocidad con el problema de qué es la ilustración y que haya estudiantes que en primera instancia lo que hicieron fue relacionar con ilustración con la idea de imagen, ¿no? Con la idea de dibujo, con la idea de aquello que, hasta manera, claro, sí, papel e ilustración me decían, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, bueno, es una pagada. No, no es una pagada, porque justamente en este caso fue una confusión evidente, ¿no? Bueno, empecé a hablar y rápidamente nos dimos cuenta que había muchos significados en una misma palabra, ¿no? Pero justamente, y en relación a cuestiones que quizás pasan más desapercibidas y son aún más relevantes, ¿no? En ese sentido, como términos que va a usar Kant en este texto, como libertad, razonar, progreso. Bueno, son todas nociones en las que quizás el malentendido no se nota rápidamente y sin embargo está en juego ahí. Entonces, la tarea de la explicitación me parece interesante que parta desde la noción misma, ¿no? Entonces, desde esa vez, yo tomo como precaución, en primera instancia, bueno, para abrir el juego, ir, ¿no?, a la RAE, a ver qué tiene para decirnos la RAE, porque es ya un indicativo de determinar, primero, alivia esa confusión posible, y al mismo tiempo ya plantea algunas cuestiones interesantes. Les comparto rápidamente, son apenas algunas acepciones. Ahí está. Avísenme si no se puede ver o si hay alguna dificultad técnica. ¿Se ve perfecto? Sí, bien, bien. Muy bien. Entonces, bueno, por supuesto, podemos pasar rápidamente por las primeras acepciones: acción y efecto de ilustrar, estampa, grabado, dibujo que adorna o documenta un libro, publicación comúnmente periódica con láminas y dibujos, además del texto que solía contener. Entonces, dejamos y ya arrancamos, ¿no?, en esta idea que en la cuarta acepción, movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso, ¿no? Y entonces, fíjense que cuando uno lee los sinónimos y las acepciones siguientes, ya ve que hay una característica muy interesante de la ilustración, que es esa tensión entre la universalidad y la particularidad, ¿no? Porque, por un lado, ese movimiento filosófico y cultural, yo le podría agregar además europeo, ¿no?, aunque no únicamente, pero bueno, está claro que si leemos los sinónimos, enciclopedismo, luz,
y afrancesamiento, está claro, como en la quinta acepción, época en que se desarrolló la Ilustración, ¿no? Y sin embargo, tenemos en la última acepción un uso que justamente nos podemos encontrar muchas veces leyendo sobre distintos periodos y distintas zonas geográficas, cada uno de los movimientos similares a la Ilustración de otras épocas, ¿no? Entonces ahí uno puede pensar Ilustración en otra época, en otra cultura, en otra región. Entonces, ya ahí vemos esta pequeña problematicidad que tiene la noción de ilustración. Y creo que ahí nos puede ayudar mucho, ¿no?, quienes vienen del campo de la historia, porque justamente, en general, bueno, ilustración, como dice esa cuarta acepción, bueno, se dirige a ese movimiento cultural y filosófico, a la época, ¿no? Y bueno, ahí empiezan también, ¿no?, las tensiones, los forcejeos, hasta cuándo podemos considerar que hay ilustración, hasta dónde, ¿no? Y entonces ahí ya el debate ya se multiplica, ¿no? Y ya la noción de ilustración que nos aporta esa idea, bueno, hay una creencia en el progreso, ese predominio de la razón humana, ¿no? Uno ahí tiene algunas coordenadas, pero esas coordenadas parecen ser bastante difusas, sobre todo porque, bueno, habría que definir ahí, como decíamos antes, habría que definir cuál es esa noción de razón, cuál es esa noción de progreso, que va a ser muy distinta en pensadores que se suelen catalogar como ilustrados, o incluso, ¿no?, en actores históricos que se consideran, a veces hasta ellos mismos, ¿no?, lo cual es particular, ilustrados, ¿no? Entonces, esa caracterización parece, bueno, de alguna manera difuminar qué podemos entender por ilustración. Y en ese sentido, y en esa problematicidad, creo que Kant tiene un acierto fundamental al intervenir con su texto con una claridad, ¿no? Bueno, una claridad que siempre es buscada. Kant siempre busca. Después, bueno, podemos discutir en qué textos lo logra o no mayor o menor claridad, pero está claro que en este texto, y por eso no puede pasarnos desapercibido que este texto es un texto de intervención, es un texto que podríamos llamar, ¿no?, entre comillas, de divulgación, pero yo creo que es más de intervención, es un texto que publica en una revista, en la revista justamente tiene, digamos, hay un llamado en esa revista, en un artículo previo, a decir, bueno, justamente esto es lo que estamos discutiendo ahora. Estamos hablando usamos el término ilustración, pero ¿qué estamos entendiendo por ilustración? Porque para ilustrar me tengo que saber qué significa esto de la ilustración, ¿no? Y frente a ese llamado, ¿no?, de ese artículo, bueno, es que aparece el texto de Mendelssohn y posteriormente Kant no llega, de hecho lo aclara en su propio texto, no llega a incorporar en su texto la lectura de Mendelssohn, pero igual hay acuerdos, bueno, ahí hay una discusión también muy interesante a poner, digamos, en esta cuestión de cultura, civilización, pero más allá, para no irnos de tema en ese respecto, sí me parece muy importante mostrar cómo Kant claramente tiene conciencia de qué tipo de texto está escribiendo, y por eso ese primer párrafo tiene una claridad que, digamos, que interviene con precisión quirúrgica sobre ese debate, aun cuando después, ¿no?, el debate siga adelante. Pero está claro la búsqueda que está proponiendo Kant. Kant, pensemos que en ese sentido hago una pequeña aclaración, el texto
respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración?, que publica en esta revista mensual de Berlín, es de 1784. 3 años antes, Kant ya había publicado La crítica de la razón pura, que si bien en ese momento, digamos, no es que estaba claro absolutamente que iba a ser uno de los textos más centrales de la historia del pensamiento, como quizás hoy podríamos decirlo sin ruborizarnos, sí era un texto que había generado un impacto tremendo, ¿no? Y de hecho no iba a dejar de generar ese impacto en todos los años subsiguientes. Entonces, Kant tenía ahí una posición, estaba escribiendo, si bien justamente no era un profesor de Berlín, no era un profesor de Königsberg, que igualmente era una ciudad importante, pero es una ciudad que de hecho hoy se encuentra en territorio ruso, o sea, es, digamos, no es Berlín, para dejarlo. Sin embargo, tenía un lugar muy importante ya en la academia alemana de la época, y entonces ese texto no iba a pasar desapercibido. Esa lectura que Kant iba a proponer sobre el problema de la ilustración y al mismo tiempo sobre el diagnóstico de la época no iba a pasar como una más, sino que justamente iba a tener un lugar en ese debate ya antes de la lectura del texto. Pero una vez que arrancamos con ese primer párrafo, ahí se ve clara la intención de Kant de dónde centrar el debate, ¿no? Entonces, si les parece, salvo que tengan alguna pregunta, comentario, vamos a leer ese párrafo que estamos hablando mucho sobre, y no quisiera entonces darle un poco más de carnadura e ir a ese texto. Muy bien, vamos entonces. ¿Se ve bien? Sí, se ve súper bien. Bueno, respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Ve que Kant no deja ninguna duda, no tiene ningún problema en la primera línea del texto dar su definición. La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad, ¿no? Él mismo es culpable de ella. Y ahí, claro, uno dice, perfecto, ahora, ¿qué significa salir de la minoría de edad? ¿Qué es la minoría de edad? Porque obviamente la segunda oración estaría en contra de digamos, la comprensión más intuitiva, esta comprensión de la minoría de edad en un sentido biológico. Claro, bueno, salimos de nuestra minoría de edad, dejamos de ser infantes y pasamos a ser ilustrados mayores de edad. Bueno, no, está claro que no, porque ahí no hay una culpabilidad, ¿no? Y fíjense, el término que usa tampoco nos puede pasar desapercibido, ese acento que está poniendo Kant en nosotros mismos. Pero, como les decía antes, Kant en este texto es muy claro, dice, bueno, la tercera línea la voy a dedicar entonces a definir qué es minoría de edad. ¿Qué es minoría de edad? La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Entonces, ¿no?, uno le podría agregar, uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella, ¿no?, la de la minoría de edad, no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, ¿no?, que es justamente esta divisa de la ilustración, como la llama Kant, ¿no?, este término, esta expresión latina que
permite para Kant mostrar, bueno, cuál es la dirección que debe tomar la ilustración, entendida justamente como este hecho por el cual salimos de la minoría de edad, ¿no? A ver, ahora como compartí no puedo ver si está, ahí está. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muy bien. Sigo entonces con las aclaraciones que nos va a proponer Kant. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha liberado desde tiempo atrás de conducción ajena, ¿no?, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Entonces, yo quisiera ahí hacer una primera pregunta. Cuando está hablando de los tutores, uno podría entonces decir que está hablando de educadores. Está ahí el juego, ¿no? Esta primera significación, porque fíjense que, bueno, educar, si uno lo piensa etimológicamente, justamente tiene que ver con guiar. Bueno, y entre guiar y conducir la dirección de otro, bueno, me parece que si uno lee rápidamente estas líneas, podría suceder que uno tome esa interpretación, ¿no? Porque de hecho creo que es una interpretación que se lleva bien con cierto diagnóstico de nuestro tiempo, ¿no? Interpretar justamente que lo que yo debo hacer es retrotraerme, ¿no?, a mi propio pensamiento, ¿no?, como una especie de esencialidad, qué es lo que yo realmente pienso, cuál es mi verdadera opinión, y dejar por fuera todo lo que me digan los demás, ¿no? Entonces, ahí pareciera como una especie de diátraba a favor del autodidactismo. ¿Qué piensan? ¿Es posible hacer esa interpretación del texto de Kant? Quienes han trabajado ya el texto, hicieron esa interpretación, ¿les parece? Sí, adelante. Sí, la verdad que no es un texto, primero no me parece que no es un texto es un texto complejo de por sí, por ser Kant, pero sí, creo que también uno puede hacer una analogía con lo que vos decís con los tutores a nivel como pensar en la educación, ¿no? Pero creo que también se lo puede quizás pensar en términos de gobierno, ¿no? De pensar en términos de un gobierno, como cuando, no sé, uno leía ciertas cuestiones de Platón, ¿no? Que también lo pensaba en términos en eso, que podía leer ciertas cosas. Me parece que también apunta por ahí ciertos párrafos que vos venís marcando. Pero no sé si es así o no con esto de las libertades del hombre, a dónde apunta esta idea de progreso, de cierto crecimiento, ¿no? De esta cuestión de la autonomía, la libertad, y a dónde apunta con esto del superout, ¿no? De esto de ten valor de servirte a ti mismo y bueno, esta idea del hombre de por sí de valerse, ¿no? Pero no sé si va por ahí. Totalmente, ¿no? Pero totalmente ahí la discusión, es clave la discusión sobre qué significa la autonomía, cómo entendemos la noción de autonomía, ¿no? Y por eso creo que
este texto puede ser un punto de partida fundamental, no solo para el problema de la Ilustración, sino también, podríamos invertir la cuestión, un punto de partida central para Kant, porque es entender qué significa pensar para Kant, ¿no? Y qué significa conocer para Kant. Esto lo digo también en relación porque Kant muchas veces ha quedado, digamos, retrotraído en el currículo a cierta, bueno, o a ética o a cierta historia de la filosofía que lo ubica solamente en relación con el problema epistemológico, ¿no? Entonces, bueno, es quien viene a resolver la discusión entre racionalismo y empirismo, y muchas veces encontramos que esa discusión, que quizás nos puede decir mucho a quienes trabajamos en filosofía, a estudiantes que no tienen exactamente ese interés, ese problema les es relativamente ajeno, ¿no? Entonces ahí me parece que esta puede ser una puerta de entrada para mostrar, bueno, como lo que comentaba Sil, la idea de este texto no solo se está preguntando por el problema de la Ilustración y en ese sentido por el problema de la educación, sino que claramente está planteando un problema político sobre la Ilustración y la educación. Acá es central la cuestión de hasta qué punto es posible que el pueblo se ilustre, ¿no? Y, digamos, el objetivo de Kant es claro, y de hecho, Kant, en ese sentido, ahí está también la cuestión del progreso, para él es inevitable que eso suceda. Lo que hay que hacer es retirar los obstáculos, y una vez que retiramos esos obstáculos, ese progreso en la Ilustración va a suceder, ¿no? Que es lo que Kant cree que está sucediendo en su época, en ese momento particular, ¿no? Ahí podemos hacer varias aclaraciones sobre, obviamente, no es lo mismo el momento puntual en el cual Kant escribe este texto en 1784, cuando después, digamos, quien era en ese momento el soberano, ¿no? Federico II, muere y asciende el sobrino, que claramente impone una censura muy elevada respecto de lo que justamente Federico II se lo considera, esta idea del rey filósofo, era alguien que había promovido justamente mucho esta caracterización, incluso a veces es quien se considera paradigmáticamente como el déspota ilustrado, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Una vez que claramente hay un cambio del soberano, bueno, eso obliga también a Kant a reconsiderar cierto optimismo que tiene en este texto, y eso lo podemos ver muy claramente en el conflicto de las facultades, ¿no? Que es un texto posterior de Kant. Perdón, me fui en una dirección, pero Janet había levantado la mano. No, está bien. Me parece que, bueno, retomando lo que decía una de las compañeras y lo que vos planteaste, por ahí me parece interesante, ahí fui anotando como para poder resumir, pensar que dentro de todo lo que es la arquitectónica de la filosofía crítica de Kant, me parece que, en primer lugar, tener en cuenta tres cuestiones fundamentales que son su visión antropológica, nociológica y política, para después poder pensar que entiende por educación, ¿no? Es decir, en el contexto en el que él se hace esta pregunta en su momento histórico, como vos bien decías, yo creo que es claramente una pregunta el tutor es un referente político en algún punto, ¿no? Creo que no hay duda de eso en el texto de Kant. Y en relación a esto de la cuestión nociológica, pensaba que justamente qué es conocer para Kant nos va a permitir poder comprender, bueno, hasta qué punto queremos conocer, porque también no nos olvidemos de que Kant viene a criticar toda una filosofía que de algún modo tiende o sea, entra en disputa con la dogmática de la fe, ¿no? Entonces, cuando plantea esta idea de que conocer justamente no es conocer que hay algo que es incognoscible, pero que tampoco podemos afirmar que hay un Dios que nos va a mostrar esa verdad, me parece que también ahí hay una decisión fundamental en el hombre, tanto para su época, que quizás haya sido más difícil que para la nuestra, que me parece que le es mucho más fácil,
creo que, digo, en el sentido de la religiosidad de la época en la que vive. Entonces, en ese momento, tomar la decisión de querer conocer o seguir bajo el régimen dogmático de la fe, en algún punto que creo que también lo está planteando, es una decisión política. Y también es una decisión para el ciudadano. Ahora, ¿hasta qué punto políticamente conviene que este ciudadano pueda hacerse esa pregunta por qué es lo que quiero conocer? Y esto va a tener su derivado naturalmente en el sistema educativo, ¿no? Me parece que por ahí, hilando esas cuestiones, uno puede entender que en su momento quizás a esto es a lo que está refiriendo. Y hoy me parece que creo que uno de los chicos cuando se presentó habló de la cuestión de la tecnología, la virtualidad, no me acuerdo, podemos hacer ese parangón, ¿no? Salvando todas las distancias, respecto de que, bueno, hoy también es muy fácil googlear. Entonces, ¿qué es conocer? Vuelve, me parece que son dos preguntas interesantes. Bueno, ¿quién nos dice qué saber y qué queremos conocer? Porque esto de, bueno, lo voy a googlear, que es muy común si pensamos en la filosofía en la escuela, para pensar en algún punto en lo que sería la didáctica de la filosofía, también me parece que hoy es muy común para nosotros ni hablar de la inteligencia artificial y bueno, y todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué queremos aprender? ¿Qué queremos saber? Yo creo que el hecho de que hoy haya acá 12 personas implica que, me parece sumamente valorable, pero también me pongo a pensar, bueno, creo que muchas veces tenemos esta idea de después lo miro, cuando va a estar grabado, lo voy a escuchar, o después lo leo, y en realidad después lo leo es una ojeada. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo hoy acá, de poder poner en debate, por así decirlo, el texto, implica una decisión de qué es lo que quiero conocer, qué quiero aprender y quién quiero que me enseñe, porque el momento en que nosotros, primero que vos nos habilitás la palabra para que sos el que lleva adelante la jornada, digamos, ya hay una noción de, bueno, ¿qué entendés vos por qué es conocer? Y que nosotros también nos autoricemos a hablar, digamos, uno al principio como dice, bueno, voy a hablar con toda esta gente que sabe un montón, bueno, y ahí también aparece toda esta idea, ¿no?, de qué conocemos y quién nos autoriza a conocer. Entonces me parece que por ahí también se puede pensar el texto. Totalmente, ahí me parece muy interesante la intervención porque creo que además pone un poco, articula toda una serie de preocupaciones que fuimos señalando, así como indicios, pero creo que empiezan ahí a desarrollarse, a mostrar, digamos, la densidad respecto de, bueno, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es necesario que reflexionemos o que explicitemos este problema en tanto docentes que nos paramos en el aula, ¿no? Digamos, ahí hay una cuestión central, que es desde qué lugar y desde qué lugar hoy, ¿no? Pensar esta cuestión de, bueno, ¿cómo entonces concebir eso que se está haciendo en el aula como diferencia específica frente a otro tipo de prácticas que parecen entrar en competencia, en conflicto, ¿no?, con esa práctica, ¿no?, educativa? Entonces, ahí hay una cuestión que hay que repensar y que creo que es muy importante que podamos recuperar, ¿no? Por eso a mí me parecía central esta cuestión de recuperar discusiones, porque en algún punto el trabajo filosófico tiene esa característica. Se trata de reflexionar, pero también justamente se trata de poder recuperar a quienes han reflexionado sobre estos temas, por supuesto en otros contextos, en otras épocas, bajo otras condiciones, pero que sin embargo hay problemas comunes que podemos poner en funcionamiento. Y el problema de la autoridad es clave en lo que está planteando Kant acá, ¿no? Eso creo que lo ve con claridad. Si quieren podemos ir hay un pasaje en el texto, hicieron referencia al texto de Foucault, ¿no? El texto de Foucault, hago una breve aclaración. El texto de Foucault
es un texto que justamente también se llama ¿Qué es la ilustración? En castellano, ¿no? Porque ahí es importante justamente en esta tensión que ya comentamos sobre la particularidad y la universalidad. Bueno, en términos de la especificidad, no es lo mismo cuando decimos ilustración, ¿no? Que cuando decimos Aufklärung, ¿no? Que es el término en alemán. Lo pongo en el chat por las dudas. ¿No? Que de hecho es interesante, la intervención de Foucault es una conferencia que está en inglés inicialmente, que es 200 años posterior, en realidad 199, pero su publicación es 200 años, con lo cual eso también le da ahí un número redondo interesante, ¿no? Porque es la conferencia la da en inglés, por eso que en inglés sería Enlightenment, ¿no? Y después se publica ese texto en 1984, que obviamente en francés, pensado en términos de Foucault, es Lumière, ¿no? Son las luces, ¿no? Entonces ahí aparecen las distintas especificidades en juego y que, bueno, ese texto de alguna manera me parece que es muy importante de recuperar y poner en discusión. Creo que ahí ya comentaron la productividad que tiene, porque además, de nuevo, creo que es un texto muy contraintuitivo respecto de cierta caracterización general o superficial del pensamiento de Foucault. Entonces, creo que permite romper ciertas ideas preconcebidas sobre, bueno, ¿qué va a decir Foucault sobre Kant y qué va a decir sobre todo sobre su noción de ilustración, ¿no? Uno puede esperar una crítica absolutamente radical que arrasa con toda la concepción kantiana y muy por el contrario, la operación que está haciendo Foucault en ese texto es de recuperación, por supuesto con distancias, pero lo que está poniendo en evidencia Foucault ahí es que hay una especie de ethos, ¿no? Una especie de actitud, ¿no? De carácter, a recuperar sobre la ilustración, ¿no? En algún punto, de lo que se trata justamente sí es de mantener esas distancias con cierta universalidad, cierta necesariedad respecto de la posición kantiana, respecto justamente de ese sujeto trascendental, de esa razón, pero de todos modos, es a partir de la concepción de ilustración que podemos construir esta ontología del presente, ¿no? Y en ese texto, en relación justamente con la autoridad, rápidamente les voy a compartir qué dice Foucault en la lectura. Me parece que muestra con claridad esto que estábamos comentando y que había partido de la intervención de Jenny. Perdón por los problemas técnicos, tenía la página y ahora se fue al principio. Guillermo, si te puedo ayudar en algo, avísame. Sí, no hay problema, justo se había... Ahí está. ¿Ya se ve? ¿Se ve bien el texto? Sí. Ah, perfecto, bárbaro.
Entonces, Foucault viene desarrollando esta lectura y con esta especie de modestia, pero que de algún modo muestra que como una estrategia retórica, decir, bueno, fíjense que dice, sin embargo, a pesar de su carácter circunstancial y sin querer darle un lugar exagerado en la obra de Kant, miren lo que digo ahora. Creo que es necesario subrayar el vínculo que existe entre este breve artículo y las tres críticas, ¿no? Que a algún punto se conecta con la intervención, ¿no? Con la idea de decir, bueno, efectivamente hay en este artículo está condensado, por eso un poco uno lo puede pensar como punto de partida y como punto de llegada. Mi apología va a decir, intenta decir que es un texto muy útil como punto de partida, que digamos, justamente sirve para abrir los distintos problemas y para ubicar los distintos problemas que Kant plantea a lo largo de su obra, ¿no? Y en ese sentido Foucault dice, efectivamente, describe la Aufklärung, ¿no? La ilustración, como el momento en que la humanidad va a hacer uso de su propia razón sin someterse a ninguna autoridad. Entonces esto es clave, ahí está la cuestión. ¿Qué significa salir de la minoría de edad? Significa deshacerse de la autoridad para pensar. Yo voy a conocer sin ningún tipo de argumento por autoridad. Ahora, ¿eso significa deshacerse de la palabra de los demás? Esa era un poco la pregunta que yo lanzaba antes en relación a una lectura veloz que se puede hacer del texto y una comprensión de la idea de, bueno, no, claro, pensar por mí mismo es quedarme absolutamente encerrado en una especie de solipsismo de la opinión, ¿no? Y Foucault tiene muy en claro que no se trata de ninguna manera de eso. Ahora, sí se trata de pensar que hay un problema. Cuando yo me dejo de someter a cualquier tipo de autoridad, bueno, pierdo también el criterio a partir del cual voy a conducir. Por eso esta cuestión de la conducción, de la guía. Bueno, entonces, ¿bajo qué puntos cardinales voy a poder guiarme? ¿No? Perdón, escuché ahí un ruido. Perdón, justamente creo que la palabra clave es sometimiento. Sometimiento como palabra extrema, es decir, la minoría de edad es el sometimiento, lo cual no quiere decir, creo yo, tener en cuenta la opinión del otro. El tema es que si rayamos en el escepticismo, cuando perdemos esa guía o esa orientación, uno puede decir, sí, yo pienso por mí mismo, pero no hay criterio, justamente eso. Exactamente, y además eso lo plantea, eso lo trabaja muy bien un texto de Aramayo que les recomiendo mucho, ¿no? Que es Kant y la ilustración, se llama ahí muy simplemente. Después, obviamente, si me quieren escribir, también les puedo pasar por el chat algún material al que haya hecho referencia rápidamente, pero también, por supuesto, a ver, dejo mi mail por las dudas, y también aprovecho para la aclaración, tienen ahí el link para el formulario, ¿no? No se olviden de anotarse en el formulario, así les llega el certificado, está al principio. Si quieren lo vuelvo a copiar. Aprovecho este momento para volver a copiar. Ahí está. Y el código es 1903. Lo anoto también, así ya. Eso, hacemos esta aclaración. Entonces, ahí Aramayo lo dice con mucha claridad, ¿no? Es justamente la pérdida de criterio, es lo que me conduce, ¿no? Al fanatismo, a la superstición, al dogmatismo. No solo, obviamente, el seguimiento de una autoridad, y eso es lo que está planteando Kant de manera explícita en el texto, bueno, también conduce a eso. Ahora, si yo de hecho es lo que él plantea, dice, si yo simplemente me desembarazo de un tutor para después aferrarme a otro, dándome cuenta o no,
o de una manera, digamos, porque bueno, claro, me quedo sin criterio y termino aferrado a lo que creo que es mi pensamiento, pero en realidad es el pensamiento de otro tutor en la sombra, vamos a decirlo así, bueno, ahí no hay ningún tipo de ilustración, no hay ningún tipo de salida de la minoría de edad. Entonces, la autoridad también hay que pensarla no solo en este sentido más explícito, sino también en el sentido implícito. Y por eso ahí está la cuestión, eso también lo plantea Aramayo, es interesante, donde muestra, digamos, el relato que hace Herder, ¿no? que iba a las clases de Kant y decía justamente, bueno, lo que era Kant como docente, ¿no? Y justamente esa docencia era entendida en estos términos del pensamiento, ¿no? Por sí mismo. Pero el pensamiento por sí mismo no significaba que Kant entonces se retiraba del aula o no emitía palabra o decía, bueno, lo que le parezca a cada quien. Sino justamente de lo que se trata era de iniciar esa investigación desembarazándose de la autoridad sin la conducción sometida, ¿no? Como apuntaba. Entonces, Ángeles, no sabían cuál, Ángeles o Ana. María Ana de Los Ángeles. Y en general, como... Elegí el que quiera, sí, elegí el que quiera. El que quiera, bueno. Me dicen Ana. Perfecto, entonces nos quedamos con... A mí como me aparecía Ángeles, ahí, perfecto, como decía Ana, ¿no? Héctor también había levantado la mano. Estás muteado, ahí está. No se te escucha, Héctor, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, si no, podés poner la pregunta por el chat. A ver, si ahora se escucha. ¿Escuchan? Ahí está, ahí se escuchó un poco. Hola. Sí, ahí te escucho, Héctor. No, se ve que se va la voz. Si podés poner el comentario en el chat y... Hola. Ahí se escucha. Adelante. Bueno, la verdad que no sé si me pueden escuchar. Bueno, sigan nomás entonces. No, adelante, te escuchamos. Perdón, ¿puede ser que Héctor esté conectado por 2 dispositivos y le genera eco? Sí, no sé quién. Exactamente. Eso. Ahí está. Bueno, mientras tanto seguimos con la cita de Foucault y Héctor si puede hacer la intervención o si no la pone por chat y la leemos. Entonces, decíamos, ahora bien, dice Foucault, es precisamente en ese momento cuando la crítica es necesaria, pues tiene como papel definir las condiciones bajo las cuales el uso de la razón es legítimo para determinar lo que se puede conocer, lo que se debe hacer y lo que cabe esperar, ¿no? Una referencia justamente a las 3 críticas, ¿no? A cada una de las críticas. Y agrega Foucault, es un uso ilegítimo de la razón el que hace nacer con la ilusión, el dogmatismo y la heteronomía. En cambio, cuando el uso legítimo de la razón ha sido claramente definido en sus principios, su autonomía puede quedar asegurada. Entonces, justamente ahí está la cuestión. La autonomía es posible para Kant solo si podemos encontrar en la crítica un criterio que nos permita
evitar el uso ilegítimo de la razón. Por eso, la intervención antes respecto de sobre lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer, para Kant es central. En ese sentido era que yo les insistía esta cuestión de por qué era tan importante ubicar este problema de Kant en la estructura argumentativa general de su pensamiento, porque no es posible pensar la ilustración, pensar en esta salida de la mayoría de edad, si yo no elaboro una crítica. Y por eso incluso podríamos decir, no es casual que este texto está escrito en 1784, ¿no? Unos años posterior a la crítica, porque efectivamente es a partir del... Podemos subrayarlo, la crítica es establecer los límites, establecer en este sentido, en el sentido de la crítica de la razón pura, establecer los límites de lo que puedo conocer y lo que no puedo conocer. Y aquello que va más allá de lo que puedo conocer es justamente lo que me hace caer en ese fanatismo, en el dogmatismo. Esto es decir, bueno, proponer una estructura educativa, política, siguiendo lo que me fue otorgado a través de la voz de Dios, no es posible de plantear en el sistema kantiano. ¿Por qué? Porque justamente eso no es algo que yo pueda conocer. Puedo, por supuesto, pensar a Dios, puedo hacer toda una serie de cosas. Está claro que Dios tiene un lugar muy relevante en la crítica de la razón práctica. Sin embargo, no va a haber una verdad revelada a partir de la cual yo deduzco, ¿no?, toda una serie de axiomas a partir de los cuales voy a construir una ley, ¿no? De hecho, Kant mismo, obviamente, no vamos a poder llegar en el texto, pero si avanzamos en el texto, una parte central de la respuesta a la pregunta que es la ilustración es decir, bueno, esto que yo puedo plantear para los impuestos, que lo puedo plantear para el criterio médico, que lo puedo plantear para el pastor religioso, bueno, lo planteo también en el sentido de una ley. No hay ley que se pueda autodeterminar como eterna. No se puede considerar que la ley que se da a un pueblo debe ser sostenida ad eternum por ese mismo pueblo a futuro, ¿no? Entonces está claro que esa noción de ilustración es una noción que no solo se piensa para la concepción de la educación, sino también para la estructura legal a partir de la cual se puede dar este proceso, ¿no? Esta época de ilustración, ¿no? Porque obviamente Kant va a dejar en claro que no se trata para él de una época ilustrada, y me parece interesante ahí plantear que el texto de Foucault termina de igual manera. Si ustedes van al final del texto, ¿no? Si quieren, vamos ahí a ese punto, porque Foucault justamente dice, bueno, no sé si alguna vez nos haremos mayores, en este sentido, en el sentido de, ¿podremos en algún momento alcanzar esa época ilustrada en el sentido de una salida total de la minoría de edad? Bueno, pareciera que en Kant, de nuevo, de modo absolutamente coherente con su sistema filosófico, pareciera que se trata más de una idea regulativa, ¿no?, a la cual nos dirigimos. Sin embargo, esa idea regulativa es lo que permite ordenar como criterio esa salida, esa búsqueda, ese progreso, esa salida de la minoría de edad en el sentido de este ordenamiento, esta conducción
del otro, ¿no? Esto que podemos llamar, si planteamos el término autonomía, desde un punto de vista de la heteronomía, ¿no? Pero de nuevo, justamente, esa concepción de la heteronomía es una concepción de la heteronomía en términos de una particular definición sobre la noción de razón, sobre la noción de sujeto, ¿no? Que está en juego en Kant, ¿no? Acá Héctor está planteando en el chat justamente sobre la mirada desde la autonomía, ¿no? Y en lo que hace a nuestra tarea áulica, nos enfrenta a la pedagogía de la seguridad versus la pedagogía del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querías ahí plantear una pregunta, algún interrogante, porque justamente, bueno, me parece que se conecta muy bien con lo que comentaba antes Janet sobre la cuestión de la autoridad, ¿no? De en qué sentido, cómo pensar esta cuestión de la autoridad, y creo que también con lo que en un inicio habíamos planteado respecto de la intervención de Orlando, ¿no? Sobre esta cuestión de, bueno, cómo esa modificación genera ahí una especie de lectura desde la opinión, cómo en ese sentido se puede establecer un nuevo criterio, ¿no? Un criterio que justamente no está definido a través del sostenimiento de la minoría de edad, del sometimiento, sino, bueno, ¿cuál puede ser el criterio a partir del cual, bueno, la respuesta que va a dar Kant, por supuesto, no la podríamos desarrollar acá, pero la respuesta que va a dar Kant tiene que ver justamente con una noción particular de libertad, con una distinción, ¿no? Clave ahí entre el uso público y el uso privado de la razón, ¿no? Y que justamente, de nuevo, ahí hay otra oportunidad para pensar lo intuitivo y lo contraintuitivo, ¿no? Porque justamente lo que aparece muchas veces como problemática es esta idea de, bueno, el uso privado de la razón para Kant debe ser limitado, y por el contrario, es el uso público de la razón el que debe ser absolutamente libre, ¿no? En ese sentido, debemos tener una libertad de expresión total para, en tanto, ¿no? Ahí Kant va a establecer una serie de condiciones, en tanto doctos, lo dice él, de forma cuidadosamente examinada, bien intencionada, no es que no da ninguna condición. De nuevo, no es que nosotros podemos, bueno, ahí escribir absolutamente lo que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Por supuesto que Kant no está planteando en esos términos. Kant hace esas aclaraciones, en tanto especialista, examinando cuidadosamente la cuestión, pero una vez que se cumplen esas condiciones, es, digamos, absolutamente necesario que ese campo de discusión quede absolutamente liberado, que no tenga ningún tipo de atadura, ¿no? Y esa es la libertad que para Kant es una libertad mínima que debe poder asegurarse y que, si no se le plantean obstáculos, va a generar la ilustración de todo el pueblo, ¿no? Va a generar que poco a poco, de nuevo, por eso está la importancia de la fe en el progreso, ¿no? Ahora, lo que justamente va a aclarar Kant, va a decir, bueno, no, el uso privado de la razón sí debe ser limitado. Y uno dice, ¿uso privado en la casa? No, todo lo contrario, no es en la casa, no es privado en ese sentido, ¿no? Es justamente, ahí ya te doy la palabra, cierro esta idea, que es justamente de lo que se trata ese uso privado, es en el momento en que cumplimos una determinada función en el aparato estatal y que de alguna manera aseguramos ese funcionamiento porque efectivamente, bueno, no se puede estar directamente haciendo cada uno lo que le parece, sino que justamente
vamos a ser libres, para Kant, ¿no? Ahí está la propuesta, vamos a ser absolutamente libres de poner, vamos al caso, un caso que justamente históricamente ha sido planteado, ¿no? El caso de los impuestos, que lo plantea el propio Kant, dice, bueno, ahí el contador debe hacer en relación con los impuestos lo que hay que pagar y lo que indica la ley, pero, y en ese sentido tiene que obedecer, ¿no? Por eso Kant plantea esta cuestión de razonar pero obedecer, que él atribuye a Federico II, al soberano. Y sin embargo, ¿no? Ese razonar debe siempre poder asegurarse como libre en sentido público. Justamente, yo puedo en mi casa razonar cómo debería ser esa ley, cómo debería ser modificada, cómo racionalmente, examinándolo y de forma bien intencionada, ¿qué quiere decir? Que no tengo que seguir un interés particular, sino que tengo que seguir ese interés general y a partir del cual ahí yo puedo publicar y dar a conocer, ¿no? Cómo considero yo que debería ser este determinado impuesto, qué impuesto yo considero regresivo y por eso debería ser eliminado, qué impuesto es progresivo y debería ser afianzado. Y de algún modo quizás podríamos pensarlo también de nuevo en la tarea docente, ¿no? ¿En qué sentido podríamos poner a funcionar esta distinción entre uso público y uso privado, ¿no? Estas son preguntas que van quedando. Ana, habías levantado la mano. No, que justamente cuando yo trabajo Kant con los chicos, con los estudiantes, futuros docentes, surge esto, ¿cómo? Uso público, uso privado, lo entienden al revés y después cuando logran entender los conceptos es una cuestión de mucho debate, porque, pero yo soy docente todo el día, las 24 horas, no, yo soy docente solamente cuando estoy en el aula y después puedo decir lo que quiera, puedo escribir en redes sociales lo que quiera, lo que se me ocurra, sin ninguna consecuencia. Se plantean debates muy interesantes, por eso es que es rico el texto, ¿no? Y un poquito se desilusionan al final cuando dicen, bueno, razonen todo lo que quieran, pero obedezcan. Ahí es como que se les pincha el globo, porque dicen, ¿cómo? Y ahí surgen también otros debates con cuestión del soberano y de monarquía y demás. Pero bueno, ahí es nada anecdótico, ¿no? Pero es un punto clave y que no siempre se comprende. Totalmente, ahí es un punto clave porque permite, digamos, adentrarse justamente y permite un poco darle inteligibilidad y comprensión a eso que si no llama mucho la atención, como comentaban, bueno, esta idea de, porque además Kant es efusivo, bueno, razonen todo lo que quieran, pero obedezcan. Bueno, por eso yo les comentaba antes, es un texto que está inmerso en un optimismo muy fuerte de Kant, ¿no? Respecto justamente de que ese impulso de la razón, yo había traído, por supuesto me parece que no lo vamos a, había traído justamente una cita de Cassirer, ¿no? Cassirer tiene un texto genial que es Filosofía de la Ilustración, y en ese texto, bueno, muestra un poco esa confianza en el progreso y también esa noción de razón en esa univocidad, ¿no? En esa idea, esa fuerza, la razón es una fuerza que se derrama en múltiples vertientes, por eso, digamos, los avances en la física, en la ciencia de la naturaleza, en lo espiritual, digamos, pero sin embargo, toda esa multiplicidad se puede reconducir a una noción fuerte, homogénea de razón, ¿no? Y ese es el criterio a partir del cual Kant puede, digamos, afirmar que con solo dejar esa libertad de razonar, el progreso y la ilustración se va a dar, ¿no? Por eso le decía, bueno, evidentemente es algo que parece que incluso el mismo Kant en vida reconoce la aparición de determinadas dificultades, obstáculos que, bueno, por supuesto que son motivo de debate hasta qué punto ese optimismo se modera o, de todos modos, se sostiene. Y que me parece también interesante plantear, ya que trabajamos ahí en discusión en paralelo con la posición de Foucault,
me parece interesante en ese sentido plantear cómo Foucault recupera y reconstruye un nuevo criterio, ¿no? Porque con todo esto que dijimos, bueno, claro, uno diría, como el mismo Foucault dice, bueno, es necesario establecer los límites. Y los límites en Kant son límites absolutamente permanentes. Son límites que justamente ahí sí, esa ley en tanto estructura de la razón es absolutamente universal y necesaria, ¿no? Ahí para eso por eso les decía, la crítica de la razón pura adquiere otra inteligibilidad cuando uno la piensa a partir de este texto sobre la Ilustración. Porque bueno, claro, ahí están los límites que son infranqueables, porque justamente, bueno, digamos, los juicios sintéticos a priori no se modifican, ¿no? Para decirlo rápidamente. Entonces, y poniéndolo en relación justamente con esta lectura que hace Cassirer sobre la filosofía de la Ilustración. Entonces, ahí hay una noción que el mismo Cassirer dice, bueno, efectivamente, nuestra noción de razón, y está hablando hace un siglo, ¿no? El texto es del 30, ¿no? Del 32, que de hecho tiene todo, podríamos enlazarlo con un montón de cuestiones que planteamos hoy, porque, bueno, cuando digo 32, piensen que es un texto publicado en Alemania en el 32, ¿no? Un año antes del ascenso de Hitler, con lo cual, digamos, es una época también fuerte para... y que por eso mismo ese texto puede ser pensado también como un texto de intervención. De hecho, Foucault tiene en los 60 una reseña, Foucault hace una reseña del texto de Cassirer, ¿no? Y marca esta cuestión. Como, bueno, lo podemos tomar hasta como un texto de batalla, como de los últimos estertores, las últimas trincheras de esta posición alemana sobre la Ilustración, que obviamente es derrotada, ¿no? en la Alemania de esa época. Pero muestras nuevamente cómo la Ilustración es un campo de batalla, ¿no? Y cómo ahí se están jugando nociones, de nuevo, más implícitas o más explícitas, pero claves, centrales para pensar una época. Entonces, para pensar una época, para pensar la educación en una época, para pensar la política en una época, ¿qué concepción de Ilustración está supuesta ahí? Bueno, es clave. Entonces, volviendo al punto, uno diría, bueno, entonces, ¿cómo hace Foucault? Porque uno diría que Foucault entonces va a reintroducir una universalidad, va a reintroducir un sujeto trascendental. Bueno, ¿qué hizo? ¿Se olvidó de todos los libros anteriores? ¿No? ¿Qué está planteando? ¿No? Y entonces, si quieren, un poco para ir cerrando el taller, pero bueno, obviamente la idea fue justamente ir abriendo todas estas cuestiones. Como les decía, cualquier cosa, ahí dejé el mail para que lo podemos seguir conversando. Pero traigo, porque me parece interesante plantear esta cuestión, porque justamente una vez que uno trabaja en relación con ahí los y las estudiantes, la cuestión de en qué se funda la posición de Kant y cómo ese pensar por sí mismo no tiene nada que ver con un subjetivismo de la opinión. Bueno, entonces ahí ya no es tan simpático esto del pensar por sí mismo. Pensar por sí mismo, bueno, un poco como también lo marca Aramayo, pensar por sí mismo es pensar en relación a lo que piensan los demás. Yo tengo que poner en relación, ser coherente también con lo que estoy pensando, por eso, digamos, tiene que ser bien intencionado. Por eso, ese es otro debate que surge, me parece, ahí Ana hacía referencia, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido las redes sociales son el uso público de la razón? ¿No? Yo, un poco también para generar polémica, digo, de ninguna manera Kant diría que las redes sociales son el uso público de la razón. Uno podría decir que es lo contrario del uso público de la razón, por todas estas condiciones que va mostrando Kant. Claro, rápidamente uno podría decir, claro, bueno, cada uno dice lo que piensa,
¿no? Entonces, pareciera que, bueno, uno podría de alguna manera argumentar que las redes sociales permiten justamente a través de sus características dar rienda suelta a esto que comentábamos antes, a la autoridad velada, al estoy creyendo que pienso por mí mismo, pero justamente por no dar cabida a la reflexión, al pensamiento de los demás, estoy cayendo, ¿no?, en una opinión absolutamente irreflexiva, ¿no? Irreflexiva, no reflexiva. Entonces, por supuesto, esto lo digo en un carácter polémico, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que no se pueda generar reflexiones a partir de las redes sociales, pero justamente en la caracterización que suele venir de parte de estudiantes respecto de, bueno, lo que está diciendo Kant, si Kant conociera las redes sociales estaría encantado. Entonces, bueno, un poco para contraponer esa posición diría, bueno, más bien quizás estaría espantado, ¿no? ¿Y por qué? Y tratar de pensar ahí por qué. Y uno diría, bueno, ¿y Foucault qué pensaría sobre esta cuestión? ¿No? O más allá de lo que pensaría Foucault, ¿cómo podríamos pensar? Foucault da herramientas para pensar en este sentido a través de una razón que ya no es universal, que ya no es trascendental, pero que sin embargo no es el puro capricho de la voluntad, el puro es lo que yo pienso, el puro, digamos, en ese sentido, pensándolo en términos kantianos, la idea de la pura inclinación subjetiva, ¿no? Empírica, del yo empírico. Bueno, entonces, ¿qué propone Foucault? Voy rápidamente a la respuesta. Hay unos párrafos donde Foucault da una respuesta muy contundente. Muy bien, les comparto. Dice Foucault, la crítica es ciertamente el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. Entonces, ahí fíjense que Foucault dice, yo podría afirmar absolutamente eso. Sí, es necesario establecer esa, o sea, recuperar el etos de la ilustración, este etos reflexivo, filosófico de la ilustración, implica esta crítica en tanto análisis de límite y reflexión sobre ellos. Pero si la cuestión kantiana era saber los límites que el conocimiento debía renunciar a franquear, me parece que hoy la cuestión crítica debe ser convertida en cuestión positiva. Lo que nos es dado como universal, necesario, obligatorio, ¿no? Y ahí está claro que está reponiendo los límites kantianos, ¿no? Los límites kantianos están dados en términos universales, necesarios, obligatorios. ¿En qué medida es singular, contingente y debido a constricciones arbitrarias? En suma, dice Foucault, se trata de transformar la crítica ejercida bajo la forma de la limitación necesaria en una crítica práctica bajo la forma de la transgresión, ¿ves? Posible, ¿no? Ahí Foucault, franchismón, en ese sentido, en el sentido de traspasar. ¿En qué sentido es posible traspasar esos límites, ¿no? Y pensar entonces la crítica como una crítica práctica de transformación. Y ahí Foucault continúa, dice, lo cual obviamente tiene como consecuencia que la crítica va a ejercerse no ya en la búsqueda de las estructuras formales que tienen valor universal, sino como investigación histórica a través de los acontecimientos que nos han llevado a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos, decimos. Es decir, es necesaria ahora no una investigación trascendental, sino una investigación histórica, pero de nuevo, esta investigación histórica no permite
que sea reconducida esa plétora de opiniones como una especie de punto de llegada, sino, de nuevo, es un punto de partida para reconocer y explicitar esos límites, no para creer que de un momento para el otro yo estoy por fuera de esos límites. No está diciendo Foucault que si una vez que los pensamos como límites históricos, esos límites ya no tienen sentido y que individualmente los podemos atravesar, sino que es justamente una cuestión epocal, una investigación histórica, ¿no? Por eso Foucault dice, en este sentido, esta crítica no es trascendental y no tiene como fin hacer posible una metafísica, que era el objetivo, ¿no?, de Kant en la crítica de la razón pura, cómo es posible la metafísica como ciencia, ¿no?, sino que para Foucault es genealógica en su finalidad y arqueológica en su método, ¿no? Y de algún punto también está ahí haciendo una elaboración sobre su propio pensamiento, una reflexión sobre su propio pensamiento. No nos podemos meter en esto, pero bueno, esta idea de un primer periodo arqueológico en Foucault, un segundo periodo genealógico, este tercer periodo, ¿no? Arqueológica, dice Foucault, y no trascendental, en el sentido de que no intentará determinar las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible, que sería la posición de Kant, por supuesto, sino ocuparse de los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos, como otros tantos acontecimientos históricos. Y esta crítica será genealógica en el sentido de que no deducirá de la forma de lo que somos, lo que nos es absolutamente, podríamos agregar ahí, imposible hacer o conocer, sino que extraerá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de no ser, de no hacer o de no pensar por más tiempo lo que somos, lo que hacemos o lo que pensamos, ¿no? Entonces, dejo de compartir. Fíjense que ahí la tarea de Foucault es reconducir, recomponer ese criterio en este sentido arqueológico y genealógico. Alguien me podría decir, y yo con eso quizás quisiera dejar planteada esta pregunta para quedar pensando en eso, bueno, si es suficiente aquello que está planteando Foucault, si ese criterio, ¿no?, contingente, ese criterio que está pensado desde el punto de vista arqueológico, genealógico, bueno, tiene la misma fuerza que tenía el planteo de Kant sobre la universalidad de la razón. ¿Es posible, digamos, a partir de ahí reconducir ese proyecto de ilustración? ¿Es posible a partir de esa concepción comprender nuestra tarea en el aula a través de una determinada concepción de la ilustración, que es la que nos está proponiendo Foucault, o es necesario reconstruir de otro modo la concepción kantiana? ¿Es necesario abordar otra concepción de la ilustración? Pero de lo que creo que, o de lo que espero que pueda haber quedado planteado en este taller, es que es necesario plantear la cuestión, es necesario poder explicitar este problema de en qué sentido podemos reconstruir, reconducir el problema de la ilustración en nuestra contemporaneidad, en nuestra práctica docente y en las instituciones que son condición de posibilidad de esta práctica docente, ¿no? Bueno, no sé, quería un poco plantear estas preguntas. Por supuesto quedaron muchos materiales y muchas cuestiones a discutir, pero bueno, quería ahora abrir en estos minutos que quedan el espacio por si alguien quiere plantear alguna pregunta, algún comentario. Orlando, sí, adelante.
Sí, le hago una consulta. Si le escribo su email, ¿me manda usted estos textos que estuvimos trabajando hoy? Sí, sí, por supuesto. Si quieren, ahora les puedo Porque algunos encontré mandar. como el de Aramayo, todo esto fui buscando, pero la traducción que tiene usted de Kant y Foucault no encontré todavía, así una mirada rápida. ¿No? Perfecto. Envíame un mail y así te contesto. Y para quien quiera, todos los materiales a los que hice referencia, se los puedo mandar sin ningún problema, claro. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Es un continuará esto. Podemos hacer un curso. Totalmente, sí, un seminario. ¿Puede usted hablar con las autoridades para hacer un seminario de la ilustración? Estaría muy bueno. Genial, genial. Sí, sí, creo que, bueno, por eso quería sobre todo hacer hincapié en estas cuestiones. Es realmente tiene una productividad este texto y el problema en general y cómo reconduce. Hay toda una referencia que hice muy rápidamente al principio sobre la conexión y el diálogo que está planteando Kant en este texto con la alegoría de la caverna, que es un lugar muy interesante a partir del cual trabajar la República de Platón, ¿no? Porque ahí también está el problema, ¿no? Obviamente bajo otros términos, no es bajo la concepción de ilustración, pero bueno, hay una noción de liberación, ¿no? Kant hace referencia a los grilletes y a los problemas que tiene cuando uno rompe esas cadenas. Bueno, y de hecho por eso podríamos plantear en qué sentido Kant igualmente estaría sosteniendo algunas cadenas, ¿no? Si esto podríamos plantear estos límites como son cadenas, o para Kant justamente estos límites son condición de posibilidad, y si nos quedamos sin esas condiciones de posibilidad, nos quedamos sin ningún tipo de orientación posible. Bueno, esto que decían antes, bueno, caemos ante el escepticismo, por eso me parece importante, bueno, plantear esta más cercana a nuestra actualidad, esta respuesta de Foucault, y bueno, seguir el debate. Por eso sí, si querían, tenemos unos minutitos más porque arrancamos un poquito más tarde, así que si quieren comentar algo más, adelante. Si no, cerramos y continuamos. Espero que haya otra oportunidad, así podemos seguir charlando y discutiendo. Queda grabado, así que queda mi opinión de que queremos un curso. Bueno, bueno, muchas gracias. Entonces, y cerramos la actividad. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias.